Cuando me detuve frente al edificio, supe que si cruzaba aquella puerta ya nada iba a ser igual, ni en mi vida ni en la de muchas otras personas. Un antes y un después, como quien traspasa una imaginaria línea roja que avisa de la imposibilidad del retorno si se cruza. Tal vez por eso me quedé allí parado, observándolo detenidamente, siendo muy consciente de lo que estaba a punto de emprender. Lo cierto es que nunca antes había ido a la nueva escuela de Daniel. Me sorprendió. Era un edificio moderno de ladrillo de 2 plantas con grandes ventanales que lo hacían parecer ligero y acogedor. Un parque lo rodeaba con sus rosas y sus columpios y toboganes, y sus caminos de tierra pisada por el que a primera hora de la tarde paseaban unos cuantos viejos y alguna mujer empujando un cochecito de bebé. Era difícil no fijarse en el gran eucalipto. Inclinado sobre el tejado de la escuela, parecía haber sido plantado allí para dar sombra al edificio como un enorme y verde parasol gigante. La escuela anterior de Daniel, donde había estado hasta el curso pasado, era muy distinta. Resultaba deprimente y vieja por cualquier sitio que se le mirase. Y crucé la línea roja. Güey, esta noche, en clave de fondo, la cocina de Les Lletres, tenemos la suerte, la oportunidad, la felicidad de tener a 2 bonos poetes, a Xeime Martínez y a Ana Vega, 2 bonos amigos desta casa que van explicarnos cómo lle la nueva poesía, cómo lle el concepto que ellos tienen de la literatura. Xeime Martínez está a punto de publicar el seu primer libro en asturiano, Hibernia, y Ana Vega tiene un libro en gallego asturiano, El xeito del tambor, y otro en castellano que se llama El cuaderno griego. Güey, vamos a falar con sensatez, con sensibilidad, con toda la curiosidad del mundo dese laberinto que lle la literatura, la poesía, que non admite adxetivos, ya non lle asturiana, lle glocal. Esta noche, con nos, en clave de fondo, la cocina de Les Lletres, Xeime Martínez y Ana Vega.